Hola hermanos, buen día, un gusto de saludarles en esta mañana. Antes de ir al sermón de esta mañana de la serie de la carta a los tesalonicenses en espera de su inminente regreso o de su regreso inminente, vamos a orar para ir ya a la enseñanza número 5 de esta serie. Así que le invito a que incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana por este día que nos concedes y en la oportunidad que nos das también de poder estar nuevamente conectados por estos medios virtuales para poder seguir siendo enseñados a través de tu palabra. Te rogamos, Padre Santo, que todo lo que hagamos en esta hora sea para tu gloria, que tu palabra, tu voluntad sea puesta en alto, y nosotros, como siempre, te lo hemos rogado y vamos a seguir clamando a ti, que tú transformes nuestra vida, sigas moldeándonos a la imagen de tu Hijo Jesús a través de tu palabra, y así podamos llevar mucho fruto, glorificar tu nombre, podamos vivir la vida que corresponde al Evangelio al cual tú nos has llamado, eh, de una manera digna al ser llamados tus hijos. Queremos glorificarte, así que enséñanos en esta mañana y que todo, Padre bendito, sea para tu gloria. Te lo agradecemos y te lo rogamos todo a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el sermón del día de hoy se titula Un ministro aprobado. Un ministro aprobado. Y para este sermón vamos a ir a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a estudiar los primeros 4 versículos de este capítulo. Primera Tesalonicenses 2, versículos del 1 al 4. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de errores ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. El título de hoy, tomando estas últimas palabras, un ministro aprobado. Cuenta una historia de una tribu en Escocia. Y uno de los jefes de la tribu, de los MacGregors, se llamaba esa tribu, había luchado de una manera incansable, muy apasionada para no ser desterrado a causa de por alguna razón que se había suscitado ahí a través de Estuardo. En la medida que avanzaban las tropas de Estuardo contra sus tropas, obviamente en la lucha con todos los riesgos que eso conlleva, entendemos que eso sucede en las guerras, sobre todo en las más antiguas, fue herido de bala por uno de sus enemigos. Y la tribu de los MacGregor, de la cual era jefe, vio caer a su jefe, vio caer quizás a uno de sus líderes más llamativos, más imponentes. Y cuando vio que eso sucedió, la tribu comenzó a vacilar, comenzó a decir qué va a suceder ahora, quién nos va a dirigir, cuáles son los movimientos, los pasos a seguir. Pero en la medida que en ese instante tan rápido que se suscitaba toda esta situación, y el jefe a ver esto que estaba provocando, al ver la caída de ellos, comenzó a incorporarse, apoyándose de una manera muy esforzada sobre sus codos, tratando de incorporarse. Y aun cuando, a pesar de que sus heridas estaban sangrando, él gritó a gran voz y dijo: «No estoy muerto, hijos míos». Y le dijo: «Estoy vigilando a ver si ustedes cumplen con su deber». Ese fue el grito del jefe de los MacGregor. Entonces, sí, al avanzar nosotros contra los enemigos, cuenta la historia, debemos recordar, y es la analogía, la aplicación que hace el comentarista de esta historia, que nosotros, hermanos, en la época que estamos, nuestros adversarios espirituales están ahí al acecho tratando de herirnos. Pero siempre debemos de mirar al Maestro, que está vivo, que está sentado a la diestra de Dios, que no está muerto. Y ahí está mirando si, tal como
este jefe que fue herido y que le gritaba: estoy viendo si ustedes siguen cumpliendo con lo que deben de hacer. Así nuestro Dios, nuestro Salvador Jesús, está mirando desde la diestra de Dios si cumplimos con nuestros deberes como hijos de Dios. Y es importante que meditemos en esto, hermanos, y de alguna manera Pablo tiene que entrar a defender su ministerio, como lo ha hecho en otras cartas. Eran muchos que se levantaban en contra de Pablo para hacer mención y tratar de levantarle acusaciones para disminuir su ministerio. Y vamos a ver algunas incidencias que tiene eso en la medida que avancemos en el estudio del texto. Ahora, los hermanos en Tesalónica, como ya lo habíamos visto, ellos, el cambio de sus vidas era el respaldo que ellos tenían para manifestar o para comprobar, como lo menciona Pablo en el primer capítulo, el cambio que ellos habían tenido. Ahora Pablo empieza, y es interesante, cómo le dice a los hermanos: ustedes saben cómo nosotros somos, cómo nos hemos comportado, cuál ha sido la dinámica con ustedes en la ciudad, con los demás hermanos. Pero empieza a defender su ministerio, y eso nos deja enseñanzas también a nosotros que vamos a ir viendo en la medida que avancemos. Pero la pregunta central que vamos de alguna forma a responder hoy como tema central es: ¿cómo afirmaba Pablo la veracidad de su ministerio? Entonces vamos a ver lo importante que no es la confirmación personal la importante, sino que es la confirmación divina del ministerio. Que es en lo que se apoya finalmente Pablo y que es lo que vamos a estudiar ya en el último versículo que vamos a ver el día de hoy. Entonces Pablo comienza en el versículo 1 de este capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses y le menciona y le dice a ellos: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Entonces, como decía, Pablo aquí comienza, después de manifestar el ejemplo de los tesalonicenses y cómo de alguna manera se expandió como un ejemplo en las regiones de Macedonia, de Acaya, todo lo que hoy día conocemos como Grecia. Y ese ejemplo sirvió no solamente como un ejemplo visual, sino que también empujó a muchas otras personas a seguir el Evangelio al ver cómo es que había sido transformada la vida de los tesalonicenses. Posterior a eso, Pablo comienza ahora en este capítulo a defender su ministerio de las acusaciones que estaba recibiendo. Y como mencionaba, Pablo, esta situación que él tuvo que enfrentar en Tesalónica, la tuvo que enfrentar en otras situaciones. En Corinto, por ejemplo, una ciudad que está ahí mismo en Grecia, un poco más al sur. No es algo que sea extraño para Pablo, porque él estuvo de una manera permanentemente siendo acusado por sus enemigos, por aquellos adversarios, acusándolo de distintas cosas. Hoy día vamos a ver algunas, que a lo mejor son transversales a través de las cartas y son acusaciones finalmente vanas, mentirosas, engañosas, porque no manifiestan la realidad, y es lo que hace Pablo hoy día, defenderse a través de negar esas acusaciones. Lo que mueve esta acusación hacia Pablo finalmente, en términos generales, que lo estaban acusando de no tener las motivaciones correctas para la evangelización y el establecimiento de la iglesia. Esa es la acusación, como digo, general que le están haciendo a Pablo. Pablo le dice: tú estás evangelizando no por motivos correctos y quieres establecer una iglesia también por motivos incorrectos. Dicho de otra manera, o quizás de una manera más explícita, lo acusaban de querer explotar a los creyentes y sacar beneficios de la iglesia. Y fue lo que generalmente se le acusó a Pablo. En Corintios también sucedió lo mismo. Y en otras cartas también tiene que hacer una defensa de sus motivaciones propiamente tal. Y en este caso no hace la diferencia. Él, según las acusaciones, quería sacar provecho sobre todo económico de los creyentes. Y también, obviamente, del grupo que quería establecer. La historia de la iglesia nos relata que esta realidad de la cual se le está acusando a Pablo
se comenzó a instalar a lo largo de la historia, por lo menos de los primeros siglos. Y los líderes de la iglesia eran acusados de querer aprovecharse económicamente de los hermanos. Dicen los historiadores que las consideraciones que tenían de la iglesia primitiva era que el grupo de miembros de la iglesia eran gente que no era con mucha inteligencia, tenían muy poco conocimiento, eran pobres. Entonces los líderes que se levantaban querían aprovecharse de esa credulidad que tenían estas personas. Bueno, a Pablo no le sucedía algo distinto a eso, que se fue instalando a través del tiempo. Ahora, ¿era necesario defenderse de parte de Pablo? Pablo podría haberse quedado callado si finalmente eran acusaciones falsas. Él conocía muy bien su corazón y qué era lo que lo movía a realizar esta evangelización aquí en Tesalónica. Entonces, podríamos decirle, Pablo, ¿por qué te defiendes? ¿Era necesario? Y encontramos la respuesta de una manera general. Y podemos decir que sí. Sí era necesario que Pablo se defendiera. No porque estuviese en juego la credibilidad de Pablo o el currículum de Pablo, sino porque estaba en juego la veracidad, la verdad del mensaje que él entregaba, que era el Evangelio de Dios. Eso era lo que estaba en juego. Por eso Pablo tiene que entrar a hacer una defensa, como lo hace en otros lugares, en otras cartas, a defender su ministerio, no por una cosa orgullosa, no porque quiera él ser reconocido en los años posteriores como el gran apóstol Pablo, sino porque estaba en juego el Evangelio. Si él no era un ministro probado, el Evangelio, el mensaje, el contenido que él estaba entregando iba a ser menospreciado, iba a entrar a considerarse vano, irrelevante. Por eso Pablo comienza a defender su ministerio. En los versículos anteriores mencionamos, los cristianos ahí en Tesalónica habían manifestado la realidad de que el trabajo de predicación de Pablo y sus compañeros, por supuesto, no había sido en vano, se habían convertido, no muchos, pero los que se habían convertido estaban siendo ejemplos para los demás hermanos o las demás personas, las demás iglesias ahí en la región de, como decía al inicio, de Macedonia y Acaya. Entonces eso era un gran respaldo y por eso aquí Pablo le manifiesta, le dice, ustedes saben, ustedes conocen, tienen que tenerlo en mente, tienen que tenerlo presente, que cuando nosotros llegamos y el trabajo que nosotros hicimos en ustedes, como dice el versículo, no resultó en vano. Miren sus vidas cómo fue transformada. Lean los versículos que les mencioné anteriormente, que les acabo de escribir, podría decir Pablo. Se convirtieron de los ídolos al servicio de Dios. O sea, eso es un cambio radical en la vida de los tesalonicenses. Y eso era un respaldo del arduo trabajo que Pablo había hecho en los hermanos ahí en Tesalónica. Le dice algo similar a los hermanos ahí en Gálatas. Le dice para que redimiesen los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por eso Pablo les dice, ustedes hermanos están dispuestos. Ustedes son el mejor reflejo de que el trabajo que hicimos en ustedes no fue en vano. Y ese era el sello de aprobación finalmente visual externo. Dice, recuerden, hermanos. Y eso es importante, hermanos, que nosotros siempre estemos con una memoria clara, fresca. Pablo había estado pocas semanas ahí en Tesalónica y quizás por eso se afirmaba un poco, era uno de los argumentos de la acusación en contra de Pablo. Dice, mira, Pablo estuvo aquí 3 semanas y se mandó a cambiar, podríamos decir en buen chileno. Pero la verdad es que los resultados estaban a la vista, como acabo de mencionar. Lo que estaban haciendo los acusadores era tergiversar, cambiar, torcer la realidad que los hermanos en Tesalónica ya sabían, que habían sido testigos oculares de los cambios que había producido la vida
en sus vidas el mensaje del Evangelio que Pablo había mencionado y de los cuales Pablo y sus compañeros también habían sido ejemplo, como dice en el capítulo 1. Ustedes saben cómo nos hemos conducido. Aquí Pablo le dice, ustedes saben, ustedes son conocedores, estaban ahí, son testigos, ya conocedores con sus propios sentidos de esta realidad. Entonces, queridos hermanos, el enemigo siempre va a tratar de torcer la realidad para engañarnos, para desviar a los hermanos de la verdad. Es la artimaña que Satanás siempre ha estado ocupando para hacer caer a los hijos de Dios. Haciendo un viaje muy atrás, vemos a Eva. Obviamente la situación es mucho más grave porque Satanás tuerce las palabras de Dios para hacer creer a Eva que ella estaba equivocada. Pero finalmente lo que está sucediendo es que Satanás está torciendo. Aquí obviamente no es una serpiente en Tesalónica, pero son las personas, los acusadores, que finalmente Satanás ocupa para torcer la realidad de lo que los hermanos habían vivido, la interpretación de esos hechos, para desviarlos. Para decirle, pero miren, esto estuvo solamente 3 semanas con ustedes. En otro lugar estuvo 1 año, estuvo 6 meses, 2 años y medio, cualquier tiempo. ¿Y qué sucedía? Los hermanos, sí, en realidad, en otro lugar estuvo más tiempo. Ay, qué malo Pablo. No, Pablo dice, ustedes saben cómo me conduje, qué es lo que les prediqué, ustedes fueron testigos oculares, ustedes saben que no fue en vano. Puede haber sido, podríamos agregar aquí, permitiéndome esta licencia, de una manera santa, por supuesto, podría haber dicho Pablo, ustedes saben, claro, estuve 3 semanas, pero ahí están los resultados, su vida han sido transformadas y ustedes han sido ejemplos, como se los mencioné anteriormente. Entonces, hermanos, nosotros aquí tenemos que ser muy cuidadosos, porque nosotros hemos sido testigos de cómo ha cambiado nuestra vida, cómo ha sido transformada nuestra iglesia, cómo ha ido transformándose la vida de nuestros hermanos. Entonces debemos tener mucho cuidado de aquellos que Dios toma y que Dios permite, mejor dicho, no que toma, sino que Dios permite que tuerzan la realidad de los hechos para desviar a los hermanos. Eso era lo que estaba sucediendo aquí. Obviamente gente externa, gente que no era convertida, estaba torciendo la realidad de los hechos para desviarlos de la verdad. Por eso Pablo les dice, recuerden, ustedes saben. Así también nosotros debemos de pensar y recordar, tener en nuestra memoria fresca los hechos, para que nadie venga a torcernos la realidad y engañarnos. Es lo que hizo con Eva, insisto, en esa historia. Dice, mira, de ese no puedes comer, de ese árbol. Qué malo Dios, no te deja comer de ese árbol, mira el fruto que se ve tan bonito. ¿Qué es lo que no consideró Eva? Toda la variedad de árboles que Dios le había permitido comer. Entonces tuercen la realidad. Porque Eva podría haber dicho, sí, de ese no puedo comer, pero puedo comer de los otros 400 árboles que hay en el huerto. ¡Qué gran bendición! Entonces debemos tener cuidado, hermanos, de ser nosotros testigos oculares de los hechos, que nadie venga a torcerlos. Obviamente siempre esto tiene que ser con un balance, como yo les digo. Porque hay que ser cuidadosos, nuestro corazón es engañoso, como vamos a ir viendo en el transcurso de la enseñanza del día de hoy. David Borg comenta lo siguiente respecto de este versículo. Dice, la inutilidad o el éxito del servicio cristiano no depende en primer lugar de los resultados visibles, sino de la fidelidad e integridad del ministro. En este sentido, Pablo le dice, ustedes saben, vienen aquí a acusarnos, a decirles que nos queremos aprovechar, que estamos sacando provecho, pero ustedes saben cómo nos comportamos. Ustedes saben que el trabajo que hicimos no fue en vano, no fue engañando. Ustedes lo conocen. Y empieza a profundizar en los versículos posteriores, que ya vamos a desarrollar. Entonces es necesario mantener fresca esta realidad en nuestras mentes, recordar lo que hemos vivido.
Versículo 2. En la primera parte dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis. Entonces, a pesar de que habían personas convertidas en ese lugar, el éxito propiamente tal no venía de cómo había sido proclamado el Evangelio, la forma, sino que la integridad del Evangelio que se estaba proclamando, que se estaba enseñando. Eso es lo que, como dice Bert, lo que mide el éxito de un ministro, de una iglesia, de un creyente. La integridad del mensaje que está entregando. Y esto podemos hacer una ampliación. No solamente hay que pensar en los pastores o los líderes de la iglesia, sino que también tu vida, hermano, sin querer rehuir como líder de la iglesia de la responsabilidad que a mí me queda de ser íntegro y de que mi vida esté de acuerdo a lo que predico la palabra. Y esa es la lucha que cada ministro tiene, cada pastor tiene, que cada líder lucha día tras día. Pero también es la realidad que tú tienes. Porque tú manifiestas ser un creyente. Pero es necesario, como lo veíamos en el primer capítulo, que si tú dices ser creyente, tu vida, tus acciones, tu vida cotidiana, debe manifestar lo que se proclama con tus labios. Y eso también significa que tienes que ser íntegro en tu vida. Si dices ser creyente, tienes que mostrar integridad al vivir de la manera correcta. Entonces, Pablo dice, ustedes saben, nosotros llegamos a ustedes por amor. Lo vimos aquí en la primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 5, donde les menciona, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre de bien, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros, no por vuestro dinero, no para sacar provecho, sino que por amor de vosotros. Y aquí les menciona una realidad que los hermanos en Tesalónica ya sabían. Y es interesante cómo les dice otra vez, como sabéis, ustedes ya conocen esta realidad, ustedes no han sido engañados, ustedes saben los hechos reales. ¿Cuáles son esos hechos? Los padecimientos, las dificultades, las persecuciones que habían sido levantadas en contra de Pablo y sus compañeros misioneros. Y ese relato lo tenemos ahí en Hechos 16, donde fueron perseguidos, tal cual como sucedió en Tesalónica, y salieron escondidos hasta Berea, hasta allá lo persiguieron los judíos, de ahí tuvieron que salir a Atenas. Esa es la historia que ellos conocen, ustedes saben, como dice, pues habiendo antes pasado padecido y siendo ultrajado en Filipos, como sabéis, ustedes saben por lo que hemos pasado. Nosotros no venimos a ustedes por beneficios, venimos por amor. Y eso es lo que lo ha movido, es el motor de las acciones que tiene que tener el Hijo de Dios. Pablo refuerza finalmente esta idea de que ellos ya saben la información desde la primera mano, no una segunda versión, no, es que ahora les voy a contar, no, ellos lo sabían de antemano. Por lo tanto, era necesario que la iglesia, ahí en Tesalónica, recordara, tuviera presente esta realidad. La segunda parte del versículo dice, versículo 2, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Frente a las circunstancias que Pablo le tocó vivir, él persistió en la predicación. Y esto obviamente, a la luz de los judíos incrédulos, no creyentes, podría haber sido esto entendido como un atrevimiento, una rebeldía, o simplemente una necedad. Como mira todo el caos, toda la persecución que está provocando. Pablo podría haberse quedado callado, pero él manifestó esta gana, este deseo, esta pasión por proclamar esta verdad que era tan importante. ¿Por qué se aferró tanto? ¿Por qué
de alguna manera manifestó este atrevimiento, esta rebeldía? ¿Cuál es la razón que lo llevó? Bueno, como él lo dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios. La palabra de nuevo en el griego significa hablar honesta y sinceramente sin miedo. O sea, de parte de nuestro Dios, tuvimos, como podríamos decirlo, una fuerza que nos empujó a hablar honesta y sinceramente sin miedo. Había una batahola, una persecución de parte de los judíos en Tesalónica, pero ellos siguieron hablando de una manera honesta, sincera y sin miedo. Porque eso viene de parte de Dios. Finalmente lo podríamos entender de nuevo como una valentía. Pero una valentía no ciega, sino que finalmente ellos entendían que estaban en las manos de Dios. Entonces cuando los judíos incrédulos evaluaban esto y por qué siguen haciéndolo, estos son unos rebeldes, son unos atrevidos, a los ojos de Dios y de los hermanos, esto es una demostración de fortaleza y de confianza en Dios. Porque como dice Pablo más adelante, no tratando de encontrar una buena evaluación de los hombres, sino que una buena evaluación de Dios. Y eso Pablo lo tiene muy presente, y si siguió predicando es porque Dios le había encargado que él predicase el Evangelio. Ahora, Samuel Pérez Millo comenta lo siguiente, y él dice: la prudencia no está nunca en confrontación con el compromiso y la espiritualidad. Porque así como Pablo fue valiente al seguir predicando el Evangelio, también cuando fue necesario salió a escondidas, salió resguardado. Y aunque suene feo la palabra huyendo, él escapó para que su vida no fuera cortada, no fuera dada a muerte a Pablo y él pudiese seguir predicando. Él tenía que morir cuando Dios lo estableció. Y de alguna manera así fue la historia de los mártires en el primer siglo. Ellos no buscaban el martirio, pero el martirio en algún momento los alcanzó. Y cuando eso fue así, ellos confrontaron a las autoridades y dieron sus vidas en nombre del Señor Jesús. Entonces Pablo les dice, a través de una misma enseñanza que había dado el Señor Jesucristo ahí en Mateo 10:23, él dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Entonces el Señor Jesús le había dicho: prediquen, enseñen, llamen al arrepentimiento, pero si lo resisten, huyan. Pablo es eso lo que hace. Persistió el mayor tiempo posible. De Tesalónica huyó a Berea. En Berea ya lo fueron a perseguir. Predicó el Evangelio lo más que pudo, huyó a Atenas. Y así fue en la mayoría de las ciudades. O sea, en Éfeso estuvo mucho más tiempo predicando el Evangelio. Pero donde hubo persecución, él estuvo un tiempo y cuando fue necesario huyó. Y es interesante ver que a pesar de que ellos eran perseguidos, este denuedo no les permitió desanimarse, sino que les permitió seguir adelante, luchando. Podrían haber llegado a Berea y haber dicho: no, mejor aquí no prediquemos porque nos van a salir persiguiendo. Ellos siguieron predicando y eso finalmente es esa demostración de confianza y de fuerza en Dios, de seguir adelante. Las dificultades no alteraron la determinación de querer predicar el Evangelio en la vida de Pablo y sus compañeros. Ahora la pregunta aplicativa que podríamos hacer ahora es, frente a las persecuciones, a los comentarios, ¿cómo se mantiene tu convicción de manifestar que eres creyente? ¿O de querer vivir como un creyente? Una pregunta para meditar. Es interesante que Pablo aquí en el versículo 10 dice: para anunciaros el Evangelio de Dios. Ese era finalmente el contenido de lo que ellos hablaban. Y era finalmente la razón aún mucho más importante
porque era de mucha importancia que esto fuera escuchado. Esto era digno de ser proclamado y por eso ellos no callan. Y aunque hubo una gran oposición, o en medio de gran oposición, esa gran oposición significa gran combate, que significa un esfuerzo extremo. Vemos ahí la historia. Se generó un tumulto, un caos, una batahola en Tesalónica por la predicación de Pablo y sus compañeros. Tuvieron que salir corriendo porque sus vidas peligraron. Tanto fue que los persiguieron hasta Berea. Eso nos habla de lo enardecido que estaban, de lo enojados que estaban los judíos no creyentes contra Pablo y sus compañeros. Entonces no fue que les dijeron un par de cosas, era una persecución propiamente tal, en medio de un gran combate, de una gran oposición. Y esta realidad de esta gran oposición, de estos padecimientos, hermanos, echa por tierra las acusaciones de beneficio personal. ¿Qué beneficio personal puede ser tan grande, tan beneficioso, para que Pablo y sus compañeros pudieran decidir enfrentar todo esto? Solo para mencionar un mensaje. Ellos entendían que toda esta persecución que ellos estaban enfrentando, el pago finalmente era mucho mayor, pero no era un beneficio terrenal, sino que era obedecer al Dios en el que ellos creían, a nuestro Dios. Pero Pablo sigue después defendiéndose, aquí en el versículo 3 y 4. El punto, hermanos, es cómo es que nosotros estamos lidiando muchas veces con las acusaciones. Cuando nos apuntan con el dedo. No, nos disminuimos y dijimos, no, mejor no voy a decir ningún comentario. Voy a empezar a vivir y tratamos de entrar a cierto acomodo para enfrentar la realidad de que somos creyentes y que no nos digan nada. O tenemos una convicción fuerte, como la tuvieron ellos. Tenemos la valentía, el denuedo en nuestro Dios. ¿En quién confiamos? ¿En Dios o en lo que nos puedan o no nos puedan hacer los hombres? Sin lugar a duda, Pablo y sus compañeros tenían una fuerza y confiaban mucho más en Dios que en cualquier otra cosa. Bien, en el versículo 3 y 4, Pablo de alguna forma continúa profundizando su defensa. En el versículo 3 menciona y niega las acusaciones que se le están haciendo. Y en el 4 da una respuesta de alguna forma positiva a estas acusaciones. En el versículo 3 dice lo siguiente, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Entonces Pablo aquí lo que hace es decir, lo que ustedes dicen es mentira. No es por error, no es por cosas impuras, no es por engaños. Niega lo que le están diciendo que él está haciendo. Entonces cuando él dice, nuestro mensaje, nuestra exhortación no procedió de error. La exhortación en este pasaje la podemos comprender como la predicación, la proclamación del evangelio finalmente. ¿Ya? La palabra exhortación tiene una connotación como de dar ánimo. Y en ese sentido el evangelio obviamente nos anima en el sentido de la vida triste, la vida vacía. El evangelio viene a llenar, a completar eso que el hombre anda buscando y que no logra encontrar. Entonces en ese sentido la exhortación en este pasaje, por el contexto, lo entendemos como la predicación, aquello que justamente lo que estaba haciendo Pablo, de entregar el evangelio de Dios en la iglesia o en la ciudad de Tesalónica. Y lo que él menciona aquí, dice que esta exhortación no fue por error, quiere decir que ni el contenido ni la presentación misma fue por un error. Ahora, la palabra error aquí en el griego, del griego planes, o planés, mejor dicho, significa un engaño o una falsedad, pero de una manera inadvertida, una manera involuntaria.
Es como hoy me equivoqué, no sabía el dato, o en vez de decir un número dije otro. Cualquier situación que finalmente no haya sido motivada de una manera de maldad que naciera en el corazón de ellos, sino que fue por un error involuntario. Pero aún así Pablo dice, nuestra predicación, nuestra entrega del Evangelio, el mensaje que yo tenía que entregarles, ni siquiera tenía errores involuntarios. Dije tal cual lo que me fue encomendado decir. Esto nos recuerda los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cómo está descrito? Y Jehová dijo, di esto. Y sale un párrafo. Y posteriormente dice, sobre todo ahí en Ezequiel, dice, y Ezequiel dijo, y sale el mismo párrafo. Así tiene que ser nuestra vida, hermanos. Nuestros comportamientos tienen que ser tan acordes como lo que estamos diciendo. ¿Cuánto más nosotros, los pastores y los líderes de la iglesia, tenemos que ser íntegros y tratar y esforzarnos a lo sumo? Y digo esforzar a lo sumo porque finalmente seguimos siendo humanos y podemos errar. Y debemos luchar a llegar a esto. Porque Pablo no era un superhumano, no era una máquina para decir, no, yo ni siquiera cometí errores inadvertidos. Pero nosotros somos humanos. Pero la lucha que nosotros tenemos como pastores y líderes es de proclamar la verdad del Evangelio, incluso sin errores inadvertidos. Es un mensaje potente para nosotros, pero también lo debe ser para ustedes, porque sus vidas también están proclamando la verdad del Evangelio. Por lo tanto, sus vidas también tienen que ser una manifestación o una lucha permanente para no cometer errores involuntarios. Es alta el estándar, el nivel que Dios nos pone. Pero aún así, queridos hermanos, nosotros debemos seguir adelante y esforzarnos en buscar, porque en nosotros está el Espíritu Santo. Por lo tanto, la meta es alcanzable. Posteriormente, Pablo dice que las motivaciones tampoco venían, o sea, la exhortación tampoco procedió de impurezas. Las motivaciones de los misioneros no estaban en manchas o ninguna, o mejor dicho, no estaba contaminada, no estaba manchada de ninguna razón o motivación indigna del ministerio del mensaje. Las mayores acusaciones que se manifestaban en esta realidad era de la inmoralidad sexual. Debemos recordar que en el contexto no solamente de Tesalónica, sino que también en Efeso, era una cultura pagana en todo este ambiente del del Nuevo Testamento, donde los cultos paganos habían prostitutas en los templos, porque se entendía que en esa unión como que se honraba a los dioses. Y se le dice a Pablo, Pablo, tú estás en esta inmoralidad sexual también. Pablo dice, no, nuestro mensaje, nuestra exhortación no proviene de impurezas, no proviene de inmoralidades sexuales, como sucede en los templos paganos. Nosotros somos santos. Nosotros somos el templo de Dios, como le dice en la carta a los Corintios. Nosotros somos templo. Que se acuesta con una prostituta, se hace uno con la prostituta. ¿Cómo vas a estar ensuciando el templo de Dios si tú eres templo de Dios porque en ti habita el Espíritu Santo? Pablo dice, no, nosotros no estamos en esa inmoralidad sexual. Somos un templo santo de Dios. Niega esa realidad. Y finalmente en este mismo versículo él dice, ni fue por engaño. Los métodos utilizados por Pablo, por los misioneros para exhortar en las enseñanzas, en los debates que se generaron, no fue con engaños. La palabra engaño del griego dolo significa planificar una mentira. En el fondo tiene que ver con una maldad que nace del corazón. No habían trucos, no habían dobles lecturas, sino que fue sincero. No había algo escondido por detrás, no había dobleces. No había una mala intención, una astucia por querer ganar un beneficio o sacar provecho. Entonces Pablo dice, aquí no hay errores involuntarios, no hay impureza sexual y tampoco hay una maquinación desde nuestro corazón para engañarlos.
Nada de lo que ustedes dicen es verdad. Y en el versículo 4 hace el contraste porque comienza diciendo, sino que en vez de esto de lo que ustedes me están acusando, de errores, de impureza, de engaños, eso no está en nosotros, sino que esto es lo que está en nosotros. Y por eso hablamos de una defensa más positiva, no negacionista, es decir, esto no es verdad, sino que es esto lo que es verdad, aquí en el versículo 4. Y Pablo dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Aquí Pablo menciona tres razones, al igual como dice, sin errores, sin impurezas, sin engaños. Aquí menciona tres razones que los movían, haciendo el contraste con el versículo anterior. Y lo primero que él dice, manteniendo su argumentación, es que sus motivaciones están siendo probadas y aprobadas por Dios. Porque dice, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Y es interesante lo que Pablo aquí menciona. Porque lo que estaban haciendo los engañadores era torcer la realidad, distorsionar la verdad de lo que había sucedido. Y nuestras evaluaciones, finalmente, hermanos, pueden caer en esa distorsión de la realidad. Podemos creerlas o incluso la podemos generar nosotros mismos. Jeremías 17:9 es un pasaje conocido donde dice que el corazón es engañoso. Por lo tanto, aquí Pablo no apela a decir, no, en mi corazón no hay engaño, no hay error, no hay impureza. No estaban esas cosas. Pero la fuente de esa realidad de decir que no había errores, impurezas ni engaños no nace de una evaluación personal del propio corazón engañoso, sino que dice que esa aprobación no es personal, sino que es de parte de Dios, porque Dios nos ha aprobado, según fuimos aprobados por Dios, dice textualmente el versículo. Por eso la aprobación de un ministerio, o que un ministerio es auténtico, genuino, si bien bíblicamente vemos los respaldos de la iglesia, de congregaciones, de iglesias locales, también es verdad que un ministerio auténtico se basa en la aprobación divina. No podemos separar estas dos realidades. Pero aquí Pablo está de alguna manera sufriendo las acusaciones de un grupo de no creyentes. Gente que no es convertida y por eso dice, la aprobación no es de ustedes, es de Dios. Por medio de la iglesia local que ve cómo nos hemos conducido. Por eso es importante conectarlo con el capítulo anterior, donde dice, ustedes saben cómo hemos sido nosotros entre ustedes, cómo nos hemos conducido. Los hermanos en Tesalónica estaban súper claros en eso. Ellos lo sabían. Y Pablo argumenta y dice, fuimos aprobados por Dios. ¿Cuál es su respaldo? Los hermanos en Tesalónica que han visto esa aprobación de que nuestro ministerio es auténtico y genuino. Y Pablo toma y dice, nuestro ministerio está aprobado por Dios, no por nuestro corazón, no por el corazón de los hermanos, sino que aprobado por Dios. Posteriormente dice que a razón de esa aprobación, dice, que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Como habían sido aprobados por Dios, las motivaciones que ellos tenían, Dios finalmente los había enviado, se les confió el Evangelio, el mensaje. Pablo ya lo había llamado en los versículos anteriores el Evangelio de Dios. Y ahora dice, ese Evangelio, el mensaje de Dios, se nos pasó, se nos confió, porque fuimos aprobados primero. Entonces, es
el mensaje divino, el evangelio de Dios, el que toma Pablo y los misioneros para entregárselo a los hermanos. No es un mensaje ideado en la mente humana, en ideologías humanas, en la filosofía de los griegos. No, el mensaje nació del corazón de Dios, el evangelio de Dios, como dice en el versículo 2 que ya mencionamos. Gálatas capítulo 1, versículo 11 dice: «Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres». De alguna manera es lo mismo que le está diciendo a la iglesia en Tesalónica, pero con otras palabras. Le dice: Dios, que nos aprobó, nos entregó su mensaje, nos entregó su evangelio, que no es otra cosa que decir lo que nosotros les hablamos. No es un mensaje, no es un evangelio ideado por hombres o según hombres. Por eso el mensaje tiene veracidad, es fiable, es autoridad, porque viene de la misma mente de Dios. Hoy día tenemos nosotros de certeza de eso, porque el mensaje está aquí. Y ustedes tienen la obligación de verificar que lo que yo estoy diciendo es verdad. Como yo tengo la obligación de prepararme para no estar diciendo palabras humanas aquí, sino que repetir lo que Dios quería que nosotros entendiésemos y aplicásemos a nuestra vida. Y finalmente le dice Pablo: no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Entonces, todo lo que Pablo hizo, los padecimientos que él tuvo, todo lo que tuvo que enfrentar junto a sus compañeros, no podemos dejarlos de lado, no era para complacer a los oyentes. Si hubiese buscado complacer a los oyentes, no se hubiese levantado esta batahola que se generó, todo este caos ahí en Tesalónica. Él sabía que tenía que ser fiel al mensaje. Pablo le dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 3 y 4, le dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y se apartarán de la verdad. Van a apartar de la verdad su oído. Pablo dice: tú lo que tienes que hacer es predicar la palabra. En los versículos 1 y 2 de este mismo capítulo dice: te encarezco, te esfuerzo, te hago jurar, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Y ahí les dice posteriormente: porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, porque se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán su oído de la verdad. Este escrito de Timoteo, Pablo lo hizo varios años posterior. Pero a la iglesia aquí en Tesalónica le dice: nosotros no venimos aquí a predicar un mensaje para agradarle, para rascarle sus oídos, lo que significa ahí comezón de oír en Timoteo. No es para agradar a los hombres. Aquí hay alguien que nos ha entregado un mensaje, que nos ha aprobado, nos ha confiado su palabra, y es a Él a quien yo debo fidelidad, a Él a quien yo debo agradar. Jesucristo lo dijo en Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Pablo eso lo tenía muy claro, y él estaba en la línea de querer agradar a Dios, no a los hombres. Y es así como nosotros debemos predicar, hermanos. Yo desde este punto, o en el púlpito cuando tenemos reuniones presenciales, ser fiel al texto. No sé a ustedes les va a agradar o no, sino que fiel a lo que la palabra de Dios dice. No que si me van a escuchar, si no le van a dar me gusta a los videos, fiel a la palabra de Dios. Con denuedo, con valentía, sin temor a los hombres, sino que con temor de Dios, buscando agradarle a Él y no rascando sus oídos y de los que nos puedan escuchar. Tú tienes que hacer lo mismo, que tu vida no sea para agradar a los hombres, sino que tu vida
tan apegada a la palabra de Dios debería incomodar a aquellos que te rodean y que no son creyentes, porque vives de acuerdo a la verdad. Dicho de otra manera, Pablo decía, a Dios le debo el temor, no al hombre, a alguna institución o a alguna línea de pensamiento, a Dios. Entonces Pablo, aquí terminando este versículo, apunta sus argumentos no a sí mismo. En ninguna parte dice, yo hice esto, es que yo hice aquí, a mí me parece. No. Aquí Pablo dice, Dios me aprobó, Dios me entregó el mensaje, temo a aquel que me mandó. Así hablo, así predico. No con errores, no con impurezas, no con engaños, sino que agradando a Dios, siendo fiel al mensaje y siendo fiel a aquel que me aprobó. David Burke comenta y dice, nuestro corazón engañoso y endurecido puede engañarnos. Por eso tenemos que siempre estar evaluándonos, queridos hermanos, en nuestros quehaceres, porque muchas veces este corazón endurecido nos hace creer que estamos en la verdad, pero no necesariamente es así. Debemos de evaluarnos. Entonces, para ir concluyendo, esta realidad la podríamos aplicar de una manera general desde dos puntos de vista. Primero, a través de una evaluación personal. ¿Dios ha aprobado nuestra vida y nuestro esfuerzo para vivir en integridad? ¿Para que lo que decimos creer se manifiesta en nuestra forma de vivir? ¿Somos íntegros? ¿Dios estará aprobando eso? Si tú pudieras mirarlo desde afuera y hacer una evaluación personal, ¿te parece que estás siendo íntegro en tu vida conforme a lo que se te está enseñando? ¿Está siendo reflejo eso en tu vida diaria? ¿Está siendo íntegro? ¿Se está conectando las dos realidades? Pero también podemos hacer una evaluación de los maestros. ¿Estás evaluando lo que los maestros te enseñan? Ya sea a manera personal mía como tu pastor o de aquellos que escuchas. Porque podemos escuchar buenos maestros con cierta tranquilidad, más que otros, por supuesto, no voy a hacer mención de ninguno en especial. Pero siempre tiene que haber un oído agudo, porque somos hombres y luchamos para no cometer errores. Pero de que los cometemos, los cometemos. Porque estamos en una naturaleza caída. Por lo tanto, es tu obligación verificar lo que el maestro, lo que el ministro aprobado está diciendo. Entonces, aunque no existe una historia concreta del ministerio de Pablo y sus compañeros en nosotros, porque no estamos abriendo iglesias, no estamos sufriendo una persecución como la que él sufrió, a eso me refiero con algo concreto en nosotros, sí lo podemos aplicar a nuestra vida personal, hermanos. Obviamente, de parte del liderazgo, aplico toda esa realidad a mi vida, de la integridad, de la realidad del evangelio en nosotros, de ser fiel a Dios y no al hombre. Pero también tú lo puedes aplicar. ¿Estás siendo fiel a Dios? ¿Estás siendo íntegro en tu vida? ¿Dios estará aprobando tu forma de vivir conforme al evangelio que se te está enseñando? Recuerda el inicio de la historia. Porque Dios que está vivo, Jesucristo que está sentado al trono, que resucitó al tercer día, está mirando si estamos cumpliendo nuestros deberes, si estamos cumpliendo y siendo hijos aprobados, si estamos siendo ministros aprobados. Y solo una última cosa. Cuando hablamos de ministro, generalmente se asocia con pastores, pero un ministro es aquel que sirve. Y todos estamos llamados a servirnos, porque aquel que nos llamó a su gloria y que nos abrió la puerta, el camino, Jesucristo, nos sirvió a nosotros. Por lo tanto, nosotros también debemos de servir porque debemos de seguir su ejemplo. Así que hermanos, esforcémonos, vivamos una vida aprobada, tengamos un ministerio personal, en la índole que sea,
del cualquier tipo que sea, un ministerio aprobado. Oremos. Padre bendito, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Y gracias por el ejemplo que nos deja a través de Pablo en este escrito a la iglesia en Tesalónica para evaluar nuestras vidas y ver si estamos siendo aprobados. Mucho que aprender tenemos cada uno de nosotros en las distintas áreas en que nos desarrollamos en nuestra iglesia local, Dios eterno. Ayúdanos para que todos en nuestro servicio, en nuestros ministerios, ante tus ojos seamos aprobados, fieles a ti, con temor de ti, fieles al mensaje que tú nos has entregado. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos a esforzarnos, a seguir adelante, a no seguir las corrientes de este mundo, sino que a luchar para glorificar tu nombre, para honrarte, para poner tu nombre en alto. Gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos y danos sabiduría, como siempre te lo pedimos, para poder ponerla en práctica y así poder llevar mucho fruto. Te agradecemos, Padre Santo, en esta hora a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.